Les damos la bienvenida a nuestro webinar de analítica de localización como herramienta clave para hacer las ciudades más seguras. En este momento vamos a dar unos pequeños minuticos para que se terminen de unir todos los asistentes y ya iniciamos. Mientras tanto, me gustaría que nos escriban por medio del chat si me escuchan bien, si me ven bien y si ven bien la presentación. Por aquí pone que es todo perfecto, Jimena. Listo, súper bien. Muchas gracias por confirmar. Eh, Me gustaría, bueno, saber en este tiempito que tenemos desde dónde nos acompañan, desde dónde están conectados en nuestro webinar. Por aquí comentan que desde Portugal, antes también comentaron que desde Canarias, desde Sevilla, tenemos de eso más, de Argentina, Málaga, Venezuela, Colombia, Buenos de días. todos lugares, Sí, estamos de varios lugares. Malí, Perú, y se van incorporando más Bueno, personas. mientras que se unen las demás personas, podemos de pronto ir haciendo un cambio pequeñito. Algunos ingresaron y tienen un nombre que no, pues, que no les pertenece, entonces podemos hacer un cambio ahí como para después saber con quién más nos escribe. Que bueno, aparecen algunos aquí con el nombre de Jimena por el link que se compartió para algunos, otros sí aparecen con el nombre que es, entonces podemos, de pronto cada uno puede hacer ese cambio en el momento que lo desee. Bueno, se van conectando cada vez más personas. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro webinar de analítica de localización como herramienta clave para hacer ciudades más seguras. Estamos en este momento dando unos minuticos para que todo el mundo se pueda unir. Bueno, en este espacio recordarles que esta sesión está siendo grabada y vamos a remitir este video a todos los asistentes. Entonces, bueno, no, no se preocupen por eso porque vamos a tener pues absolutamente todo grabado por si después quieren revisar las memorias, les llegarán al correo de cada uno de ustedes. Listo, entonces, bueno, ¿qué opinan si iniciamos? Listo. Mena, solo comentar que las preguntas, o sea, que cualquier tipo de duda lo he dejado escrito por el chat, pero que eso, que cualquier duda, comentario, etcétera, que tengan durante la sesión, que por favor lo dejen escrito y que posteriormente, al final del webinar, tendremos un espacio específico para dar respuesta a la mayoría de las preguntas. Si fueran muchas, obviamente os mandaremos la respuesta de cada uno de los casos, os las hemos llevado. Sí, listo. Entonces no se preocupen que todas las respuestas, pues, todas las preguntas las responderemos en orden al final de la explicación de nuestros ponentes. Igual la pueden ir escribiendo en cualquier momento. El panel está siempre abierto y allí podremos leerlas al finalizar. Listo. Entonces, bueno, para las personas que se están uniendo todavía, bienvenidos. Espero tengan un buen día. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de analítica de localización como herramienta clave para hacer ciudades más seguras. El día de hoy, bueno, les quiero presentar a los ponentes, las personas que nos van a acompañar y nos van a dar pues un poco más de este tema tan interesante. Alexander Ricardo Andrade, director de Ciudades Inteligentes en Sisman.
ingeniero electrónico, magíster en gerencia de ciencia, tecnología e innovación y en ciudades inteligentes. Evangelista Fiverr con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, como en proyectos de tecnología del sector de la información y en las comunicaciones, como en herramientas para ciudades inteligentes y la transformación digital. Alex, bienvenido. Hola Jimena, para ti y para todas las personas que nos acompañan en este webinar, muchas gracias por esta invitación y encantado de compartir aquí con Juan David y con Luis algunas experiencias que tenemos para que hagamos ciudades cada vez más seguras. Muchas gracias, Alex. También nos acompaña como ponente Juan Flores, gerente de desarrollo de negocios, ingeniero en control de la Universidad Nacional de Colombia, con 17 años de experiencia como líder técnico en proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en el sector privado como en el sector público, especialmente en aquellos relacionados con la infraestructura de redes en la región. Juan, bienvenido. Hola Jimena, muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Espero que sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias, Juan. Y también nos acompaña Luis Polo, director de ventas de Galgus, ingeniero de telecomunicaciones con experiencia en tecnologías IT y de comunicaciones. Durante 32 años trabajó en Toshiba en España y Portugal y desde el 2021 en Galgus, fabricante de tecnología Wi-Fi, como director comercial. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Ximena. Muchas gracias a todos los participantes de este webinar y, por supuesto, encantado de compartir esta tarde con todos ustedes, con Alexander, con Juan, y esperamos que este webinar les sea, sobre todo, muy interesante y productivo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, en este momento quisiera comentarles un poquito como a resumen qué es lo que vamos a ver en este webinar. En este webinar entonces vamos a conocer, bueno, mucho se habla sobre tecnología en este tiempo, pero específicamente en este espacio queremos ver cómo a través de Wi-Fi nuestras ciudades pueden ser más seguras. También veremos cómo la analítica de locación puede ayudar a la experiencia no solo de los ciudadanos, en nuestras ciudades, sino también, digamos, de visitantes en temas de turismo. Y ya vamos a ver eh, también, pues, unos casos de uso, porque este tema ya ha sido implementado en unas ciudades y ha sido, pues, un éxito rotundo. Entonces, tenemos algunos ejemplos de ello que nosotros, pues, queremos transmitirles en el día de hoy. Al final, como lo mencionábamos, vamos a tener una sesión de preguntas donde pues allí pueden preguntarle cualquier cosa a los ponentes, comentarios, sugerencias y pues en este espacio pues queremos ya tener un poco más de interacción con todos ustedes y saber qué opinan al respecto y qué dudas tienen de este tema. Bueno, entonces así, sin más preámbulo, iniciamos nuestro webinar. Quisiéramos preguntarle a Alex, ¿qué son las ciudades y los territorios inteligentes y cómo estos pueden ser gestionados con datos? Bien, Jimena, de nuevo muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por darme control. Ya vi que ya puedo controlar, así que de todas maneras quédate ahí por si requiere algún apoyo. Estaba leyendo los comentarios del chat de dónde estaban ubicadas, quizás algunas personas que lo han escrito pusieron los países, pero otros pusieron las ciudades. Entonces, hay dos o tres ciudades que vi aquí que conozco. De hecho, está mi ciudad natal aquí en Colombia, vi que está también Canarias, donde por circunstancias de la vida estuve haciendo esto de ciudades inteligentes, pero también estuve trotando por ese malecón hermoso que tienen allí en la isla. Y creo que es muy pertinente esas acciones de contexto de lo que vamos a contar, que todos los que están hoy conectados al webinar y los que lo van a ver después puedan hacer de forma muy rápida o de forma muy clara, mejor, lo que vamos a contar, cómo lo llevan al contexto de sus ciudades. Eso creo que es importante, porque en últimas, eso es lo que va a permitir que puedan generar valor con los datos. Nosotros, desde Sysman, ¿cómo vemos los datos? ¿Cómo vemos las ciudades? Las ciudades son aquellas, y aquí creo que se me adelantó, las ciudades como tal, inteligentes, es un concepto que viene desde hace muchísimo tiempo, casi por allá en 1800, cuando las primeras ciudades en Norteamérica tenían autonomía
presupuestal y financiera, si lo queremos llamar así. Y al tener esa autonomía, tenían las capacidades de resolver sus propios problemas sin depender quizás de la representación misma de la federación. Eso creo que es importante mencionarlo, debido a que en las ciudades, desde aquí en América, en Europa, en Asia, en África, tienen en últimas retos muy similares, retos que van orientados a las múltiples dimensiones del ser humano, es decir, retos para proveer servicios públicos, reto para proveer como tal entornos seguros, amables y confiables para el desarrollo de la cotidianidad, retos a nivel de movilidad, retos hoy de equilibrio medioambiental, porque en últimas es el espacio donde vivimos. Así que las definiciones de ciudades inteligentes van pasando por todos esos elementos, y para nosotros desde Sysman las ciudades inteligentes son aquellas que se planean y se gestionan a través de los datos. Así las vemos como tal, y las ciudades y los territorios inteligentes puntualmente en Latinoamérica tienen ese gran reto hoy, la adquisición de datos. Y esta adquisición de datos es precisamente para ejecutar acciones, en principio de comprender cómo funciona nuestra ciudad, cuando tenemos la oportunidad de hablar con alcaldes, alcaldesas, con presidentes municipales, con representantes de los gobiernos territoriales o nacionales. Hay mucha claridad sobre lo que pasa en el territorio. Hay mucha claridad sobre las circunstancias, las condiciones, los contextos. Sin embargo, esa claridad no está soportada en datos. Y el soporte de los datos es importante porque nos va a permitir, en últimas, avanzar en una serie de situaciones que requieren hoy particular atención por parte de los gobiernos subnacionales. Lo primero que nosotros identificamos es un reto importante que tienen estas ciudades, todas como tal, desde las grandes, en donde nos ubicamos algunos, o las ciudades intermedias o pequeñas, tienen, creo yo, que el mismo reto, y es la adquisición de los datos. En la ciudad como tal, en la cotidianidad de nuestra ciudad, quienes hoy tuvimos que salir de nuestra casa para llegar al punto de trabajo, nos tuvimos que desplazar del punto A al punto B, y en ese tránsito o en ese desplazamiento se generan cualquier cantidad de datos, datos de los peatones, datos de los vehículos, datos de las circunstancias o de las situaciones que se encuentran en la vía, datos meteorológicos. Y lo mismo sucede entonces con aquellos que quizás no se están moviendo, pero están trabajando desde casa, o tienen simplemente que realizar alguna actividad deportiva, de ocio. Hay datos, ¿sí? Y cuando tenemos entonces ese primer reto, entendemos que la adquisición del dato también pasa por la calidad de esos datos, es decir, qué tan precisos son, qué tan completos están. Los datos nos permiten como tal, como el indicador, darle soporte a eso que ya sabemos que sucede en la ciudad, pero nos permite una mirada quizás un poco más amplia, siempre y cuando esos datos sean lo más completos posibles. En algunas experiencias se habla de limpiar los datos para darle como tal valor o para darle uso a los mismos. Otros consideran que los datos pueden llegar, como se denominan, sucios, es decir, datos brutos, y que a través entonces del ejercicio de desarrollo de la analítica de los datos se encuentran otros elementos. La consistencia, la actualización o la actualidad de los datos es muy importante. Hoy, por ejemplo, vemos que hay ciudades que prácticamente toda la oferta y el funcionamiento del transporte público depende de esos datos y de la actualidad de los mismos. Por ejemplo, los sistemas de GTFS, que son los que permiten como tal que usted hoy tome su teléfono y quiere ir del punto A al punto B en transporte público, y le diga, en algunas ciudades pasa que te dice rápidamente cuánto falta para que pase quizás por el paradero de autobús o del camión, pase la ruta que tú necesitas. Esos ejercicios provienen de datos que tienen como tal una actualización permanente y que generan como tal una relevancia para quien los consume, que en este caso somos los ciudadanos. Pero entonces, teniendo en cuenta que esa adquisición del dato es uno de los principales retos, el otro está en aprovechar los datos que consideramos multipropósito. Nosotros los llamamos así porque, como tal, son conjuntos de datos que permiten, en este caso, las administraciones municipales, los ayuntamientos, las presidencias municipales como tal, de acuerdo a como lo llamen en el país de origen de donde nos están viendo en este momento, es que puedan utilizar esos conjuntos de datos para diferentes acciones.
Los datos requieren una mirada holística, como lo denominamos, o una mirada amplia y completa. Hay datos, por ejemplo, en los destinos turísticos que son utilizados claramente por los operadores turísticos, pero también pueden ser utilizados por los cuerpos de seguridad o los cuerpos de gestión de riesgo. Y esto es importante porque cuando tenemos la oportunidad de ver los conjuntos de datos de forma transversal a a la cotidianidad, encontramos entonces grandes oportunidades de planear y gestionar la ciudad con los datos, que en últimas es como nosotros consideramos que es el camino para convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes, en ciudades sostenibles, en ciudades que como tal requieren o tienen ciertas capacidades de equilibrar las necesidades de los ciudadanos con las ejecuciones desde la administración pública. Y para ir entrando quizás en lo que nos llama la atención de este webinar y es comenzar a trabajar con los datos para hacer las ciudades cada vez más seguras, quisiera ponerles aquí en contexto uno de los posibles ejemplos. En mi opinión, uno de los principales activos que tienen las ciudades son los espacios públicos. Y me arriesgaría a decir que es el activo quizás con mayores retos en su administración o quizás el peor administrado. A razón que el espacio las áreas son grandes, las ciudades son grandes y los espacios públicos claramente son grandes y allí suceden una cantidad de situaciones en el día a día. Están personas en el espacio público para transitar por él, están personas que ocupan el espacio público para alguna actividad social, económica, como tal, es decir, que hay necesidades de los ciudadanos que se materializan en ese espacio público y como tal, entonces allí todas esas circunstancias que encontramos cuando generan como tal esos grandes retos para las administraciones municipales. Cuando no hay una óptima administración del espacio público, es que encontramos entonces que se generan situaciones de falta de mantenimiento en el espacio público, es decir, en la infraestructura, tanto la infraestructura verde como la infraestructura dura o del concreto. Obviamente la percepción de seguridad o de inseguridad también tiene un impacto importante con esa administración que se hace del espacio público, la accesibilidad, donde estamos en la ciudad donde vivimos todos los que tenemos ciertas circunstancias de vida y otros que tienen otras diferentes, ese espacio como tal debería estar en función y pensado y diseñado para absolutamente todos. Y esa planeación quizás deficiente se debe a que no hay datos o que no, los datos sí están, pero no se consumen y no se utilizan para generar como tal ese valor que en últimas permita que el espacio público también sea un espacio de participación ciudadana. Esa imagen que ustedes quizás están viendo en la presentación creo que representa el contexto de realidad de muchas de nuestras ciudades, no solamente aquí en Latinoamérica, en otras latitudes también se pueden evidenciar porque de nuevo hay múltiples circunstancias allí. Entonces, ¿cómo adquirir los datos como tal? Lo podemos hacer de muchas maneras. Luis ahora va a explicar cómo en este ejercicio y en este webinar queremos contarles cómo la tecnología que tiene Galgus permite la adquisición del dato para que luego hagamos como tal en la infraestructura que también nos va a contar Juan más adelante, aprovechar toda esa data y explotarlos. Y les mostraba el caso del espacio público porque es quizás lo más próximo, creo yo, a nuestra cotidianidad sin importar nuestras circunstancias de vida. En algún momento todos vamos al espacio público, en algún momento del día o en algún momento de la semana, ¿sí? Y también representa la oportunidad de entender, y como les decía hace un momento, y ya con esto estoy cerrando para que Luis continúe, les decía que la mayoría de las administraciones municipales, cuando hablamos con ellos, tienen claridad sobre las circunstancias que hay en su entorno, que hay en su territorio. Sin embargo, no están respaldando esa claridad o esas circunstancias, no las están reemplazando, soportando mejor con los datos. Aquí hay un ejemplo que me parece genial, es un caso de estudio muy interesante y es cómo se mueven los peatones en algunas ciudades del mundo, donde se ha hecho como tal ese estudio. Y quizás ustedes lo pueden hacer en su barrio, en su colonia, en el lugar donde viven y donde residen, pueden hacer ese análisis. Nos han dicho desde hace mucho tiempo que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y probablemente hay zonas en su ciudad o en su territorio que ustedes consideran que es el camino más corto para llegar del punto A al punto B. Sin embargo, no es el camino que recorremos.
recorremos un camino quizás que puede ser un poco más largo, podemos tardar un poco más de, no sé, algunos minutos de más, pero nos sentimos más cómodos en otros espacios porque el urbanismo es diferente, la percepción de seguridad es diferente, tenemos vitrinas, tenemos aceras más amplias, en fin. Lo interesante de esto que les estoy contando es que con los datos podemos entonces encontrar cuáles son esos puntos de inflexión en el comportamiento del peatón, cuáles son esos puntos en los cuales debemos como tal poner particular atención porque hay quizás infraestructuras que dificultan la movilidad de los peatones y eso tiene que ver con las líneas de deseo y esos comportamientos o qué tan densa es la zona. A mi espalda, yo estoy aquí en Bogotá y a mi espalda tengo una obra de la infraestructura de transporte público que está quedando genial. Sin embargo, el comportamiento de los peatones entre las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, es decir, cuando termina la jornada laboral, es muy diferente al que está pasando en ese momento, son las 10:24 aquí en Colombia, 10:24 de la mañana, es muy diferente al que se dan esas horas picos. Oye, Alexander, eso es lógico, pasa en todos los lugares. Ahí tenemos muchísimos datos que si hoy estuviésemos haciendo lo que va a mostrar en ese momento Luis, les aseguro que en este caso el distrito de que administra como tal la ciudad en la que estoy, pudiese tomar muchas más decisiones basadas en datos, que ese es el principal objetivo de las ciudades inteligentes, la toma de decisiones basadas en datos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Así que Luis, Muchísimas gracias, Alex, por tu brillante explicación. La verdad es que, como decimos en España, me la has dejado votando. Has hablado de algo muy importante, que son los datos y la toma de decisiones con datos. Lo que Galbus aporta en este caso, la tecnología de Galbus, es la posibilidad de llegar a niveles de precisión de la detección de dispositivos móviles de un 95%. Y con esa detección y esa de dispositivos móviles hacemos y construimos toda una serie de analítica que nos permita utilizar esos datos en favor de la ciudad y en favor tanto del turismo, del negocio que proporciona el turismo, como de los propios ciudadanos que viven en la ciudad. ¿Cuáles son las expectativas que tiene cualquier persona, cualquiera de nosotros en el siglo XXI de lo que sería una Smart City? Pues todos pensaríamos que la Smart City es una ciudad hiperconectada, ¿no? Si vemos en la siguiente transparencia, en el siguiente slide, la imagen de ciudades superconectadas, pues esto es un poco lo que nos imaginamos. Ciudades futuristas, ciudades donde la comunicación fluye continuamente por todas partes. Esto es lo que imaginamos, pero la realidad, lo que nos estamos encontrando todavía en el primer cuarto del siglo XXI, es una cosa diferente. Como podemos ver en la siguiente slide, lo que nos encontramos son gente buscando cobertura porque no tienen buenas comunicaciones, levantamos el móvil, parece que vamos a hacer una foto, pero mucho de lo que estamos buscando es cobertura. Y otras veces lo que también nos encontramos es aglomeraciones, montones de gente moviéndose por la ciudad. Flujos que pueden ser de turistas, pueden ser de ciudadanos o pueden ser por causa de eventos desde el fútbol, que es un elemento que mueve muchas masas, a celebraciones religiosas o incluso pues de aspectos más sociales o políticos. ¿Por qué las ciudades eligen soluciones como las que proporciona Galbus o la solución que proporciona Galbus? Bueno, pues porque somos capaces de combinar la tecnología Wi-Fi con una red de alta calidad, porque lo primero que hacemos es poner puntos de acceso Wi-Fi de alta calidad, donde la Wi-Fi funciona perfectamente, y a continuación, aprovechando esa misma infraestructura, detectamos y podemos hacer seguimientos de dispositivos que bien se conectan a la red o, y esto es lo más importante, que no se conectan a la red, incluso aunque sean dispositivos que ahora en la edad actual, en los años actuales, pues todos los dispositivos móviles aleatorizan su dirección MAC, es decir, cambian frecuentemente, varias veces por minuto, su forma o su nombre o su identificación. Nosotros somos capaces de detectar ese cambio tantas veces como se produzca y a través de una fingerprint, pues identificar el dispositivo como único y contarlo solo uno.
Esto es algo que está patentado y que solo hacemos desde Galgus, lo que nos brinda un dato, que es a lo que vamos, muy poderoso y muy fiable, con una fiabilidad del 95%. El ejemplo es este. En un entorno en donde haya, por ejemplo, 53 dispositivos, algunos competidores no cuentan prácticamente ninguno porque todos randomizan la Mac. Al final hay dos que no lo hacen, son dispositivos más antiguos. Dicen hay dos dispositivos en lugar de 53. Otros podían decir, pues contamos todas las direcciones Mac. Nosotros no lo hacemos porque daremos un dato como 1752 dispositivos donde hay 53 en función del tiempo que estemos evaluando. O lo que hacemos nosotros, aunque el dispositivo cambie de dirección MAC, lo identificamos como uno y le asignamos una MAC virtual que asociamos a las características de este dispositivo. Muy importante resaltar que nunca asociamos ningún dato personal, ni el usuario, ni el número de teléfono del usuario, ni la SIM del usuario, nada de esto. Únicamente son características físicas del dispositivo móvil, del celular, del teléfono móvil, lo que lo hacen único y que aunque cambie su dirección MAC, es decir, su identificación, nosotros lo sigamos considerando como único. Si pasamos de slide, por favor. Ahí está. Bueno, ya prácticamente lo hemos explicado. La fingerprint de Galgus es como hemos llamado a esta técnica. Está patentada, está soportada por 10 patentes en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, pues realmente seguimos avanzando en crear cada vez una versión más moderna y más detallada de la fingerprint. El próximo paso será detectar los dispositivos no solamente en el momento, en el entorno en el que se están moviendo, sino recordarlos de forma que cuando ese dispositivo vuelva a aparecer, incluso varios días después, podamos tener su trazabilidad. Si pasamos a la siguiente slide, vamos avanzando y voy contando también que eso nos dará pie a diferenciar esos dispositivos, aunque tengan características muy similares, pero también a decidir que cuando vuelvan al cabo de unos días tendremos una estadística de cómo de visitado es por una serie de turistas o incluso de ciudadanos un lugar concreto y cuántas veces esas repeticiones se producen con lo que eso conlleva. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues predecir comportamientos. ¿Y predecir comportamientos para qué nos sirve? Pues básicamente para que las autoridades puedan en cualquier caso establecer los sistemas de protección al ciudadano o de protección al turista que convengan en cada momento. Con esa predicción podemos anticiparnos a grandes aglomeraciones en un momento puntual, en unas horas concretas y proveer a esos turistas y a esos ciudadanos de los elementos de seguridad, de limpieza que la ciudad requiere y que van a permitir el disfrute de la misma. Avanzamos y hablemos de por qué usarlo. Prácticamente las razones son las que acabo de matizar o de explicar. Se nos pueden ocurrir, seguro que muchas más, entre otras, si avanzamos con la presentación, entre otras, podemos ver que, bueno, pues podemos también utilizar no solamente la tecnología de detección de dispositivos para la gestión del flujo de personas, de las grandes masas, de las aglomeraciones, del tránsito de los ciudadanos o los turistas, sino también lo podemos hacer en el sentido contrario. Es decir, aplicar la técnica al revés, cuando se detectan dispositivos en zonas en las que no tienen que haber personas. Esto también interviene en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El turismo es muy importante, pero si a determinadas horas de la noche hay una aglomeración de turistas que están haciendo un ruido excesivo, cuando la gente, los ciudadanos, los dueños de la ciudad tienen que descansar, podemos tomar acciones, podemos conocer que en ese momento está ocurriendo este caso y disolver o pedir amablemente que se disuelva esa congregación de personas para de alguna manera no molestar en horas en las que no se puede. O elementos de seguridad. Aquí es muy típico que cuando hay fuertes vientos o lluvias intensas, los parques de las ciudades pues se suelen cerrar por el peligro de que las ramas de los árboles se desprendan y bueno, puedan caer o herir a alguna de las personas que están en el parque. Bueno, si nosotros tenemos perimetrados ese parque y colocados puntos de acceso Wi-Fi en ese parque, podemos detectar la presencia de esos dispositivos móviles
y alertar a las autoridades para que pidan que a esas personas abandonen el parque, porque en ese momento, por las condiciones climáticas, pues es un lugar de riesgo. Bueno, estas son aplicaciones que podemos ir viendo y en las que, como ya decía, siempre la privacidad de los usuarios está garantizada. No tomamos ningún dato referente a lo que sería el nombre del usuario, el número de teléfono del dispositivo móvil o cualquier otra, digamos, característica que haga posible la identificación de su propietario. Únicamente tomamos nota de las características físicas de los equipos. Esas características quedan anonimizadas, ¿vale? A través de nuestra fingerprint, subidas al cloud, que es de donde guardamos los datos para elaborar después las estadísticas. Por lo tanto, es imposible cruzar datos de identificación de las personas que llevan o que portan esos dispositivos. Los datos están agregados, no se habla de datos de un individuo, sino que son datos de todo un conjunto y se suben a la nube de forma segura. Por lo tanto, podemos garantizar que cumplimos con la ley de propiedad de datos, con el Reglamento General de Propiedad de Datos. Algunos casos de uso que tenemos ya implantados, ya no los llamamos casos de uso, sino casos de éxito, porque son reales, porque ya están funcionando, pues son proyectos en Smart City donde hemos conseguido llevar pues la tecnología Wi-Fi a más de 100 pueblos y ciudades españolas. Pasamos de slide, por favor. A más de 100 pueblos y ciudades españolas. Bueno, esto nos ha permitido combinar en todos esos pueblecitos de España las soluciones de Gallup, pues el desarrollo económico y social y demográfico de esas zonas, ¿vale? Dar a los usuarios una gran capacidad de uso de la red Wi-Fi, de forma que la valoración de los servicios que esos ciudadanos o esos turistas tienen en la ciudad, los servicios de comunicaciones, pues bueno, están en entornos de valoración de hasta el 96% en relación a la calidad. Un dato más, esto es un nuevo concepto. Además de utilizar la red Wi-Fi para la detección de dispositivos, podemos utilizarla también para dar conectividad 4 o 5G en aquellos lugares en donde esta no llegue de forma habitual, especialmente en zonas interiores, zonas monumentales, recintos cerrados, donde no aparece cobertura de telefonía celular, podemos dar esa misma cobertura a través de los Gescoin. Esto siempre, todo lo que estamos contando, tanto desde la localización o desde el punto de vista de la conectividad, sin intervención del usuario. No hace falta que el usuario se logue en ninguna red, podemos darle también este tipo de conectividad. Avanzamos. Ya simplemente queda presentar un par o tres de casos de uso o de éxito, porque ya son casos reales. El año pasado ya en la Romería del Rocío hicimos un despliegue, fuimos capaces de medir a través de los distintos puntos de paso de las distintas cofradías, pues el número de dispositivos, entendemos que van asociados a personas que se dirigían hacia la ermita de la Virgen del Rocío, calculando que al final llegamos a reconocer más de 127.000 usuarios únicos en ese trayecto y en ese día concreto. Vimos también todos esos semicírculos que aparecen son los aforos calculados frente a un máximo que puede ser prefijado, de forma que los cuerpos de seguridad, las personas encargadas de la seguridad, puedan prever si hay demasiada o no demasiada aglomeración de personas en algunos puntos. ¿Esto para qué sirve? Pues en situaciones de estas en las que hay muchas personas en un ámbito extenso, en una extensión de terreno grande, pero circulando hacia un único punto, sirve para canalizar las distintas avenidas de personas y organizar el tránsito de esas personas hacia un punto común. Igualmente sirve para prevenir. Cuando hay 6.000, 15.000, 31.000 personas haciendo una peregrinación, pues pueden haber torceduras de tobillo, pueden haber simplemente bajadas de tensión por deshidratación, falta de agua. Bueno, pues los servicios de emergencia pueden prevenir y tener las personas, los sanitarios necesarios en función de cada uno de esos puntos y en función de cuántas personas vienen por cada uno de esos caminos,
y saber cómo distribuir sus recursos para dar un buen servicio. Avanzamos. Esto sería otra de las gráficas que podemos analizar con los datos, como por ejemplo en qué zona o por qué zona entran y cuál es el recorrido que dentro de un espacio hacen los usuarios o los turistas de ese lugar. De forma que podamos ver cuáles son las calles más transitadas, cuáles son los recorridos más habituales, y en esos lugares es donde nosotros tenemos que hacer que la seguridad para ese transeúnte sea más especial, es donde tenemos que invertir más recursos en seguridad. Dos ejemplos más son el barrio de Santa Cruz de Sevilla, lo pasamos muy rápido para no alargarnos en la explicación. Aquí tenemos arriba, por ejemplo, el número de usuarios únicos, es decir, el número de personas que hubo durante el día anterior. Es una gráfica que se hace respecto de datos del día anterior. Todas las que hemos visto hasta ahora se hacen online, en tiempo real, excepto la de el recorrido de transeúntes, que también necesita un postprocesado, es decir, hacerla al día siguiente. Avanzamos. Aquí vemos otra vez un ejemplo de los foros y cómo se van produciendo sus diferentes niveles de ocupación. Y si seguimos avanzando, podemos ver el otro ejemplo que ponía hace unos minutos, que era la situación contraria. Oye, en un parque donde no queremos que haya nadie, porque a altas horas de la noche puede ser un sitio peligroso, o porque por situaciones climatológicas adversas pueden desprenderse ramas de los árboles y dañar a alguna persona, podemos establecer un perímetro de seguridad y visualizar si alguien entra o no entra indebidamente en ese parque. Si avanzamos, vemos las gráficas y cómo este caso, que fue durante la festividad de las fiestas de las Rozas en Madrid, bueno, pues cuando aparecían picos, es decir, ahí en el gráfico se veía que aparecía gente en momentos indebidos, lo que hacíamos era, bueno, que el control se tenía desde la comisaría de policía, y cuando aparecía gente indebidamente porque no estaba permitido en ese parque, bueno, pues se mandaba una patrulla para pedirles amablemente que lo abandonaran. Pues ese es el caso de uso contrario al de gestión de masas, el de perimetrar lugares a los que no se debe pasar a determinadas horas, y en lugar de tener un recurso establecido allí permanente, que además da una sensación a veces un tanto desagradable, se puede hacer en la distancia y actuar sobradamente de forma quirúrgica en los momentos precisos. Bueno, pues avanzamos. Y creo que a continuación, mi compañero Juan, de CRG Solution, nos va a ayudar a comprender que para que todo esto ocurra, para que la tecnología de Galgus, los datos y el análisis de datos que hace Sysman, todo esto es necesario y importante, pero es necesario que CRG nos implemente la infraestructura y nos añada ciberseguridad a esa infraestructura. Así que, por favor, Juan, cuando tú desees. Luis, muchas gracias. Discúlpame, Juan. Luis, muchas gracias por tu intervención y por tu explicación. Nos queda entonces un poco más claro de qué puede llegar a ser la tecnología por nuestras ciudades. Quería recomendarles en este momento que pues todas sus preguntas nos las dejen en el panel, porque las solucionaremos ya finalizando nuestra explicación. Recordarles que todas las vamos a solucionar, comentarios, sugerencias, todo lo que quieran aportar a este webinar está súper bienvenido. Entonces, muchas gracias, Luis, y le damos paso a Juan David, que nos va a explicar cómo se implementa todo esto para que llegue a un feliz término la infraestructura y la ciberseguridad. Muchas gracias, Jimena. E igualmente a Luis y a Alexander por lo que nos contaron antes. Si ustedes han puesto atención a todo lo que hemos visto hasta acá, me parece que una de las palabras claves que hemos venido mencionando, tanto por parte de Alex como de Luis, es el dato, ¿sí? Y digamos que lo que ocurre con el dato es que, primero, tenemos que asegurarnos cómo recolectarnos desde las calles de nuestra ciudad, desde los espacios públicos. Y ese dato lo tenemos que transportar hasta un lugar en donde se aplica toda esta inteligencia, en donde vamos a tomar las decisiones de qué patrulla enviar o qué, digamos, qué decisión tomar acerca de recolección de basuras, acerca de modificación de condiciones en el tránsito, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto, digamos, son dos lugares que están separados.
Tenemos por un lado la ciudad donde estamos haciendo la recolección y por otro este centro donde aplicamos toda la inteligencia. Hay un punto en la mitad, o más bien, un espacio en la mitad que es el transporte de esos datos. Y ya me parece que a estas alturas creo que se han dado cuenta que lo más importante en toda esta ecuación siempre son los datos. Entonces, lo que hacemos desde el lado de CRG Solutions es garantizar que ese dato sea transportado de forma fiable, desde el lugar de la recolección hasta el lugar donde se le trata, ¿sí? ¿Qué tenemos que garantizar para ese dato? Primero, la disponibilidad. Alguien se preguntará, bueno, ¿cómo podría ser que los datos no estén disponibles? Creo que lo hemos visto mucho últimamente. Está el famoso ransomware o el secuestro de datos, en donde algunos cibercriminales, algunos ciberatacantes consiguen llegar hasta donde está el dato, te lo encriptan y piden un rescate para poder desencriptarlo y que luego puedas tener acceso a él. Entonces, digamos que todo lo que hemos hablado hasta aquí acerca de todo lo que podemos hacer con esos datos, toda la confiabilidad que ofrecen esos datos, podría perderse si simplemente un cibercriminal llega y te lo encripta. Casos los hay y los tenemos más cerca de lo que pensamos. No sé si recuerdan, el año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda en Costa Rica sufrió un ataque de este tipo y entonces toda la parte tributaria y demás se tuvo que quedar quieta. Digamos que la comunidad no pudo avanzar por algún tiempo debido a que no tenían acceso a esos datos. Aquí en Colombia también le pasó, no específicamente a una entidad, sino a un proveedor de servicios, pero resulta que este proveedor, este carrier, atendía más o menos a 40, o atiende más o menos a 40 organizaciones gubernamentales. Entonces se llegó al punto en el que las citas médicas las tenías que programar manualmente, no tenías acceso a los sistemas que te permitían programar citas médicas. Lo mismo pasaba con situaciones de tránsito, con comparendos, en fin, una serie de situaciones que en definitiva lo que hacen es que afectan a la ciudadanía. Y si ustedes lo piensan, el lugar donde ese dato probablemente está mayor o tiene mayor exposición es justamente en ese transporte. Por eso es importante que en esta implementación se garanticen tecnologías que permitan hacer que ese dato viaje de un lado al otro de una forma segura. Segundo, la agilidad, la velocidad. Esto también nos lo permite la tecnología que estamos planteando. Queremos que ese dato se mueva rápidamente de un lado al otro. Tercero, la confidencialidad. Esto también hace parte de temas de ciberseguridad. Hay atacantes que no necesariamente buscan encriptar la información, como les dije hace un momento, sino que lo que buscan es verla sin que tú te des cuenta que alguien está viendo esa información. Y eso es igual de peligroso, porque entonces esta información está sujeta a una privacidad que solo deberían tener las autoridades de la ciudad, que son los organismos que tienen la competencia para tomar esas decisiones. Asimismo ocurre con la integridad. Hay personas que no solo ven la información que está pasando por ahí, sino que a veces la modifican. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del parque que ponía Luis hace unos momentos, queremos que a ciertas horas el parque esté desocupado, pero ¿qué tal si alguien se quiere meter al parque, lo hace y modifica la información para que nosotros creamos que no hay nadie en el parque? ¿Sí? Digamos que a eso hace referencia. En el camino, en el transporte, todo ese tipo de modificaciones se pueden hacer y claramente entorpecería la decisión que se está tomando. Todo esto tiene que estar sujeto a un monitoreo. Yo en definitiva quiero saber que si alguien me está atacando, porque esto simplemente pasa, si alguien está tratando de acceder a mis datos, si alguien está tratando de acceder a mis sistemas, yo tengo que poder verlo y al final de todo esto lo más importante es que no solo lo vea, sino que pueda hacer algo. Y ese poder hacer algo se resume en gestión. Esa gestión de todo ese transporte es lo que hacemos en CRG Solutions. Esa es nuestra razón de ser dentro de toda esta solución, poder garantizar que este dato, que ya vimos que es lo crucial, esté bien protegido a lo largo de todo el camino. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay ahí en el medio? ¿Qué es lo que les puede garantizar que todo lo que les acabo de contar se ocurre? Nosotros contamos con un centro de operaciones de red que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ahí estamos haciendo el monitoreo. Como les explicaba hace un momento, este monitoreo nos permite ver qué es lo que está pasando en todo este camino.
nos permite tener respuestas a incidentes, no solo de ciberseguridad, no solo ver que alguien me está atacando y lo que está tratando de hacer, sino solo de conectividad. Yo les hablo aquí de ciberseguridad, pero estos dispositivos que tenemos en diversos espacios públicos también están sujetos a condiciones de vandalismo, por ejemplo, a que alguien simplemente los quiera apagar. Y este monitoreo pues hace parte también de eso, ver qué es lo que está en operación y qué es lo que no. Y en función de lo que no, poder generar una respuesta, ya sea desplazándose a sitio o a través de diferentes herramientas que me permiten ver qué es lo que está pasando. Estas dos cosas que les dije antes son 100% proactivas, llamémoslo así, es algo que ocurre desde el lado nuestro de lo que estamos observando y poder responder. Ahora, también se pueden recibir las quejas, también hay ese mismo centro de atención tiene una línea abierta, tiene un correo, tiene atención por redes sociales, que nos permite escuchar también y que sea la misma ciudadanía la que reporte si hay algún evento anormal, digamos, dentro de toda esta infraestructura. Eso lo hacemos también gracias a procesos que están basados en mejores prácticas, en estándares internacionales, en este caso ITIL, y contamos con la certificación ISO 27001. Aquí esto también es súper importante. Nosotros estamos hablando aquí de cómo a través de la tecnología tú puedes lograr que tus datos no sean modificados. Muchas veces, y esto también ha pasado en varias organizaciones, tienes la mejor tecnología del mundo, pero digamos que a una persona que no es técnica, puede ser alguien de otras áreas, simplemente le llega un correo en el que dice, te felicitamos, te has ganado un vehículo último modelo y $1.000.000, haz clic en este enlace para poder tener acceso a tu premio. Lo abren y hasta ahí llegó todo. O sea, también se perpetró un ataque y pasaron por encima todos los sistemas de defensa. Estas prácticas, estas metodologías, justamente a lo que llevan es a eso, a que las personas también estén educadas para no caer en ese tipo de mensajes, no creer todo lo que se está viendo por ahí y que no sea por culpa de errores humanos que se pueda tener acceso a ese preciado dato que estamos cuidando. Y asimismo, este centro tiene un nivel, digamos, de disponibilidad muy alto. ¿Cómo así? Si bien estoy hablando de un solo centro de operaciones, realmente está distribuido geográficamente. Yo estoy basado en la ciudad de Bogotá. Aquí contamos con uno de los sitios que tiene este centro. Otro está ubicado en la ciudad de Barranquilla, también aquí dentro de Colombia, y hay un tercero en San José de Costa Rica. Es decir, con estos tres centros y están muy, llamémoslo así, en la parte central del continente, ustedes van a tener esa tranquilidad de que se puede gestionar todo continuamente, que si hay alguna catástrofe en alguno de los tres, la operación va a continuar en los demás y la respuesta de la que estábamos hablando hace un rato, pues se va a poder seguir prestando. A nivel del servicio que se está prestando, recordemos, como nos decía Luis, que lo que estamos implementando son redes Wi-Fi. Estas redes Wi-Fi, aparte de las ventajas que ya nos mencionó Luis, pues sirven de plataforma para más conectividad. Entonces estamos hablando aquí, por ejemplo, de entregar internet gratis para la ciudadanía, esto seguro la mayoría lo sabemos, y para el turista en diferentes zonas que estemos cubriendo. Adicional, sirven como una plataforma para otros dispositivos que también estén capturando información. Podemos estar hablando de calidad del aire, podemos estar hablando de semaforización, podemos estar hablando, en fin, de un montón de cosas que son, insisto, esta plataforma va a ofrecer la posibilidad de poder integrar más cosas. Tercero, incita o promueve, mejor, a la participación ciudadana. Tú puedes tener portales en donde no solo estés capturando lo que quieres ver y de lo que ya hemos hablado acá, sino que puedes decirle al mismo ciudadano, mira, tienes acceso a este portal, cuéntanos cómo te sientes, en qué podemos mejorar, quejas, solicitudes, todas las tienen siempre, así que permiten darle también voz al usuario sin obligarlo, perdón, al ciudadano, sin obligarlo a tener un plan de datos o que tenga que hacer recargas, etcétera, etcétera. Y por último, puede ser utilizado también como una forma de promoción. Podría ser publicidad, podría ser la promoción de algún evento que esté ocurriendo cercano, alguna invitación y dentro de esa recolección de datos también tener alguna información
similar a lo que hicimos aquí al inicio de este webinar, en donde preguntábamos, ok, ¿desde dónde están atendiendo? Y entonces algunos nos decían desde Canarias, desde Colombia, desde Tuluá, desde Perú, en fin, etcétera, etcétera. Digamos que dentro de un lugar que es turístico, podrías hacer lo mismo, podrías tener ese portal donde dices de dónde nos visitas. Y con base en esa información recolectada, las organizaciones que promueven el turismo en cada país, ProColombia, por ejemplo, aquí en Colombia, puede tomar ciertas acciones y generar campañas para promover mejor, dependiendo, pues, nuestro país, dependiendo de los visitantes que estemos recibiendo. Entonces, esos son también algunos de los servicios extra que se pueden ofrecer a través de esta plataforma de Wi-Fi. Algunos casos de uso, algunas implementaciones también, como mencionaba Luis, se han realizado en estadios. Digamos que existen retos particulares de conectividad porque no necesitas que la señal cubra toda la cancha. O sea, el jugador que va a disparar el tiro libre no le interesa tener el Wi-Fi. De hecho, ni siquiera lleva un celular en su pantaloneta, está jugando un partido. Tú necesitas es que toda la cobertura estés en las gradas donde están las personas. Y en esas gradas hay unas aglomeraciones muy grandes. O sea, si tenemos 35.000 personas en un concierto de su artista favorito y todos desean ver, no sé, iniciar su streaming en vivo de cómo estoy acá disfrutando de mi concierto, muchas veces hay cobertura, pero no siempre hay esa posibilidad de tener acceso a la conectividad y a poder hacer ese tipo de streaming. Lo mismo hemos realizado en playas. En playas no hay tanta densidad, pero sí aquí el reto sí tiene que ver con la cobertura, porque no hay sitios tan claros como un poste. Digamos que aquí los tipos de áreas públicas son diferentes, entonces ha sido un reto esa implementación, pero es algo que también hemos logrado hacer con éxito en lugares turísticos de Centroamérica. Asimismo, se ha realizado en estaciones de trenes. Aquí nuevamente tenemos ciertos retos en las instalaciones porque no son lugares, digamos, tan típicos donde puedes poner cualquier cosa. Acá hay otro tipo de señales que también pueden generar interferencia y dentro de esta precisión que se busca tener en el dato, pues siempre es importante hacer un estudio previo que identifique que no hayan zonas de ruido o zonas que vayan a modificar o que vayan a intervenir en ese dato. Se ha hecho de igual forma en hoteles, en plantas de producción. Aquí sí que es cierto que hay fuentes de ruido, en algunas de lo que llamamos aquí en Colombia grandes superficies o retail, los supermercados, asimismo en hospitales y en universidades. Lo más importante acá, vuelvo, insisto, es saber que tiene que haber una confiabilidad en ese viaje, en ese transporte del dato desde las calles, desde los espacios públicos hasta los sitios donde se toma la decisión sobre qué hacer con esos datos. Con esto entonces regreso contigo, Jimena, para que pasemos a las conclusiones y a toda la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Listo, Juan, muchísimas gracias por tu explicación. Aquí creo que se pasó una. Entonces, bueno, como hemos podido escuchar directamente de nuestros ponentes, efectivamente podemos disfrutar de ciudades más seguras utilizando la tecnología y pues como base principal los datos, como nos lo explicaron. Quisimos transmitirles en este webinar entonces que hemos realizado la combinación de tres aspectos muy importantes para el éxito de las ciudades inteligentes. La primera es las soluciones de analítica y localización que nos da Galps. La segunda, la experiencia en despliegues y en redes que nos da CRG. Y la tercera, las capacidades de gestión de la red y los datos obtenidos que nos aportan las soluciones de Sysma. Estos tres aspectos muy importantes conforman un grupo ganador para que pues podamos tener ciudades más inteligentes, lugares más amigables, seguros y comunicados. Por tanto, estamos muy ligados a la realidad con esta obtención de datos y aparte creamos un plan de acción pues para satisfacer algunas necesidades que tenemos en seguridad, en movilidad, en comunicación o, o cualquiera que sea la necesidad de la ciudad. Entonces, bueno, estos beneficios van dirigidos obviamente a los habitantes de nuestras ciudades, pero también
mejora la experiencia de los visitantes a estas mismas ciudades. Entonces, bueno, queremos como concluir con este mensaje importante que reúne como lo que cada uno de nuestros ponentes nos quiso transmitir. No sé si alguno quisiera aportar algo adicional como a estas conclusiones para que nos quede a todos como súper claro. Jimena, yo quisiera, más que agregar, es hacer algunos comentarios respecto a lo que hablamos al principio, porque veo que también lo estaban comentando en algunas de las preguntas que vienen a continuación, y tiene que ver con lo, como también lo decía Juan, tanto Luis como yo estuvimos hablando de datos. Juan habló de la importancia entonces de proteger esos datos, en fin. Y recordemos que esos datos están presentes, así no estemos haciendo nada hoy desde el lado de las administraciones públicas, a pesar que sabemos que lo están haciendo. He leído también los comentarios que han hecho, identifico algunos amigos, conocidos, que están en diferentes zonas, en ese caso de Colombia. No es que vamos a llegar a esas ciudades que quizás vemos en la literatura o en los videos, porque como indicaba también Luis, esa es la expectativa, pero la realidad nuestra es totalmente diferente. Sí, en ciudades como las que están, tienen 4 o 5 calles que son imposibles para transitar como peatón, en fin. Y lo que quiero ir entonces es a que ya debemos estar trabajando en eso. La tecnología ya está. El reto por lo regular no es tecnológico. El reto es más de qué hacer con con estas herramientas, llevarlas a un concepto de vamos a utilizar esos datos para planear y gestionar la ciudad. Alguien preguntaba también allí que cómo hacemos con los dispositivos. Yo aquí tengo dispositivos Galgus, como los pueden ver creo que en pantalla. O sea, ya podemos adquirir los datos de forma muy rápida con este tipo de tecnologías y comenzamos a darle entonces valor a esos datos. Sé que hay personas, por ejemplo, en el Valle del Cauca que estaban escribiendo o los vi ingresar en esas plazas donde hay tanta actividad los fines de semana, que hay actividades culturales, deportivas, de ocio, que se reúne la familia. Tenemos la gran oportunidad de adquirir esos datos para generar cada vez entornos más seguros. Las ciudades deben ser seguras para todos, para los niños, para los adultos mayores. Y con ese tipo de herramientas es que lo podemos lograr. Yo creería que esa es una conclusión importante y en especial seguir trabajando, como indica Juan, en esas herramientas que nos van a permitir como tal darle soporte, darle confiabilidad a las administraciones municipales que la adquisición de los datos se está haciendo de forma segura y que se puede responder. Yo creo que con eso, si hay alguna otra intervención de Luis o de Juan, podríamos quizás pasar a las preguntas. Listo, perfecto. Entonces, Adelante con las preguntas. te doy paso, Adriana, para empezar a contestar las preguntas que nos dejaron en el chat. Listo, buen día. Bueno, empezamos con la serie de preguntas, que la primera sería de parte de Rafael Rodríguez hacia Juan, que dice, ¿cómo manejan la posición de aquellos clientes gubernamentales o privados que no permiten que la data salga de su control o se aloje en los servidores externos? Ok, esa es una muy buena pregunta. En este caso, digamos que estas organizaciones gubernamentales cuentan con su propio centro de datos, ¿sí? De modo que nosotros tenemos dentro de esta posibilidad de gestionar el transporte, gestionar la data hacia dónde se lleva. Luis, dentro de su explicación, nos contaba que la data va hacia la nube y esta puede ser la data, digamos, de la gestión de la infraestructura, es decir, del access point, de lo que está recolectando la información. Sin embargo, la data que estamos hablando de ciudadanía, o sea, lo que realmente me habla de cantidades de personas, de aglomeraciones o de alguna necesidad, nosotros realmente vamos a tener la capacidad de transportarla hacia el lugar que nosotros nos indiquen. Entonces, si digamos, alguna entidad de gobierno me dice, mira, yo no puedo ir a la nube pública, sino que tengo que ir es a mi propio data center que tengo ubicado en mis propias instalaciones, es algo que perfectamente se puede hacer. Y digamos que entonces ya el camino no va hacia una nube, sino que va hacia el data center de la entidad, pero ese camino de todo modo se va a poder resguardar con diferentes tecnologías. Ahí sí no quiero, digamos, profundizar mucho, pero hay tecnologías digamos, de encripción del camino, de protección de los portales web,
de cómo hacer que, no sé, notar cuando haya tráficos anormales. En fin, ahí hay un montón de cosas, incluso el ejemplo que les decía del correo, el de te ganaste un carro, también hay bastantes tecnologías para que las personas no reciban ese tipo de correos que son como tan obvios, en los que viene una trampa oculta. Entonces, ese dato que realmente importa, ese dato que es el que me sirve para tomar decisiones de ciudad, realmente podemos transportarlo hasta donde se nos indique, sea nube privada, nube pública o un data center local de la entidad pública. No sé si con eso respondo a la pregunta. Y por añadir, Juan, el dato que vosotros vais a transportar, Galgus os lo puede enviar, en lugar de que lo recolectéis vía API de la nube de Galgus, de la nube pública de Galgus, lo podéis recolectar directamente a través de sistemas webhook que hacen que el propio AP, bajo entornos de seguridad, envíe ya el dato a vuestro data center o al data center del cliente y transportar ese dato aún con más seguridad. O sea que está más que cuidado el tema de la seguridad en este caso. Así es, así es. Muchas gracias. También por aquí nos pregunta Rafael, ¿qué portal de cautivos están utilizando para estos servicios? Si quieren la tomo también. Sí, sería para Juan. Bueno, perdón. Esto es 100% personalizable, ¿no? Dependiendo del lugar donde tengas desplegada cada solución, tú puedes desplegar portales cautivos diferentes que apliquen a ese lugar. Digamos, si por ejemplo se desplegara uno, y vuelvo al ejemplo del parque que nos mostraba Luis, no necesariamente tiene que ser el mismo en donde se está haciendo una peregrinación, ¿verdad? Entonces, en algunos quieres recopilar cierto tipo de información, en otros otro tipo, y de hecho estos portales pueden estar localizados, vuelve y juega, como la pregunta anterior, en lugares de un data center, ya sea nuestro, llámese nube privada, se pueden alojar en una nube pública si así se solicitan, o se pueden alojar también en un data center privado de alguna de las entidades. Digamos, el data center, perdón, el portal realmente puede construirse en el lugar que más nos convenga y asegurarnos de que sea presentado a las personas en diferentes regiones o en diferentes lugares según se necesite. Ok, también añade Rafael a la pregunta del portal cautivo. Entonces dice, entonces la solución de Galgus es agnóstica a distintos portales cautivos. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos con distintos proveedores de portal cautivo. El propio software de los dispositivos, etapa de configuración, hay que poner los parámetros, hay que colocar los parámetros necesarios para trabajar con los diferentes proveedores de portal cautivo, y ahí nos ponemos en manos de Juan, que es el experto. Nosotros configuraríamos los APs de forma como Juan nos pide. Aquí agregando, de repente Rafael conoce algunas soluciones de fabricantes que tienen una controladora y que entonces permiten crear el portal cautivo dentro de la misma controladora. En este caso, digamos, sin ánimos de tornarme muy técnico acá, tú puedes dentro de la configuración de la solución Galgus redireccionar la petición a determinado lugar, una IP, un nombre, lo que sea, en donde realmente está alojado el portal cautivo. Es más como ese redireccionamiento lo que aplica en este caso. Mm. Perfecto, muchas gracias a ambos. Seguimos con las preguntas. Dice Fernando, ¿pueden ampliar cómo realizan la toma de datos en dispositivos que no están conectados? Sí, efectivamente, vamos a ver. Esto se realiza a través de las funciones Proof Request que establece cualquier dispositivo Wi-Fi con el punto de acceso. En todo momento, los dispositivos Wi-Fi, los puntos de acceso, aunque no estén conectados a la red, se están intercambiando información. ¿Por qué se intercambia? ¿Cómo podemos saber que se intercambia información? Es muy sencillo. Cuando abrimos nuestro teléfono móvil, nuestro celular, y vamos a buscar en ajustes las conexiones Wi-Fi disponibles, nos aparecen todos los nombres de red de todas las redes que están en nuestro entorno, en nuestro alcance. ¿Y cómo lo sabe eso el móvil? ¿Cómo sabe todos esos nombres de red? Pues porque está continuamente intercambiando información, punto de acceso contra celular, contra dispositivo móvil, o dispositivo móvil contra punto de acceso. Bien, en ese intercambio de información y en canales de muy bajo ancho de banda, para no interferir
en las capacidades de comunicación. En esos intercambios de información, el dispositivo, nuestro AP, hace una serie de preguntas a través de lo que llamamos proof request, que obtienen información detallada del hardware y las características del dispositivo. Tamaño de la memoria, número de aplicaciones instaladas, capacidad de la batería en ese momento, versión del sistema operativo que lleve cargado, es decir, hasta más de 200 parámetros. Con eso es con lo que construimos un identificador único, lo que hemos llamado en la presentación el fingerprint. De esa manera, cada dispositivo, por muy parecido que sea a otro, siempre va a tener alguna característica que lo diferencia, bien sea por el nivel de batería, el número de aplicaciones, nunca nos va a coincidir al 100%. Bueno, pues solamente en un caso, cuando saliesen los dos de la caja en el mismo momento y se pusiesen en marcha en el mismo momento. Vale, eso es una casualidad que no se da. De esta manera es como a los dispositivos no estando conectados, somos capaces de identificar. Perfecto, muchas gracias, Luis. También nos preguntan por acá, ¿en qué nube cloud almacenan toda la base de información de datos del municipio para un mejor productividad a informes en entes de control? Creo que esa va para nosotros. Y tiene que ver entonces ya, como indicaba Juan y Luis, los datos de los equipos de su configuración y funcionamiento son unos, y los datos que tenemos que procurar por proteger, de acuerdo como tal a una serie de normatividades que tenemos, precisamente tiene que ver con con los datos que provienen como tal de los dispositivos, que en últimas también están ya anonimizados, pero que implican como tal un tratamiento porque son los datos que utilizamos para la toma de decisiones. Supongo que por la pregunta, la persona que nos lo hizo está ubicada en Colombia. Entonces recordemos que hace unos años tuvimos un gran debate aquí en Colombia con el hecho de utilizar nubes públicas y había pues una serie de posiciones que por fortuna hoy que contamos con un acuerdo marco de precio permite que las entidades públicas adquieran entonces a través de la tienda virtual del Estado colombiano la nube que de acuerdo a sus características o necesidades sea la pertinente para sus proyectos. Con esto entonces paso a nombrar algo que es importante para nosotros desde Sysman y que precisamente converge en esta solución que estamos presentando hoy entre Sysman, Galgus y Serial Solutions, que tiene que ver con la interoperabilidad de los datos. Nuestra solución está basada en FireWire, el estándar y la tecnología desarrollado por la Unión Europea, totalmente abierta, totalmente open source, que permite como tal desarrollar esos ejercicios de interoperabilidad, al punto que tenemos hoy la capacidad para entregar nuestra plataforma como un software as a service, como un software como servicio, instalarla en la nube directa que tenga la entidad pública, pues si es el caso, es decir, si tu entidad adquirió a través de acuerdo marco de precio o una contratación directa, una nube con determinadas características de un proveedor XYZ, podemos entonces instalarlo allí o también podemos llevarlo directamente a la infraestructura que tiene la entidad en su data center local o en sus servidores locales. De esa manera, entonces, entendiendo esto y las condiciones de orden técnica, le estamos entonces dando la posibilidad a la entidad que elija por dónde o con qué infraestructura va a operar. Teniendo en cuenta entonces todo eso, las condiciones de operación que los entes de control le exigen a las entidades públicas en cuanto a cumplimiento estarían cubiertas en cualquiera de esos tres escenarios. Y en principio, también porque es una pregunta recurrente con las entidades públicas, los datos y los modelos de datos que nosotros corremos dentro de nuestros sistemas de información y dentro de nuestra herramienta, están los genéricos y están algunos que se desarrollan de acuerdo a las necesidades puntuales de los territorios y siguen siendo como tal datos de las entidades públicas. En ningún momento nosotros nos quedamos con la data, de nuevo, de los ejercicios de toma de decisiones. Muchísimas gracias, Alexander. Por aquí también tenemos a Bernardo que dice, ¿se pueden segmentar las conexiones por tipo de conexión, smartphone, tablet, portátil, etcétera? Pues para los equipos no conectados todavía no podemos hacer nada de eso y para los equipos que sí que lo estén, en su dirección MAC es fija, podría hacerse, pero nosotros en Galgus todavía no lo hacemos. No sé si mis compañeros, utilizando las bases de datos en las que se identifican las direcciones MAC de cada fabricante, pueden hacer esa correlación. Desde luego, de los no conectados todavía no lo hacemos, distinguir. Por eso está en estudio
y es algo que se pretende, pero todavía no se ha puesto en práctica. Se está investigando. De los conectados, mis compañeros no sé si podrán añadir. Juan, de nuestro lado, sí, siempre y cuando haya una navegación, porque y lo logramos identificar allí. Y todo pasaría, pues, en principio por algún indicador de infraestructura. Juan, Correcto, es lo que dice Luis. Lo que pasa es que la infraestructura lo que está viendo en últimas son las direcciones MAC de los dispositivos y para poder ver esa dirección MAC y bueno, y que no esté cambiando, como menciona Luis, sí puede establecerse una correlación porque eso está debidamente documentado. Digamos que las direcciones MAC tienen una porción que identifica el fabricante del dispositivo y otra pues ya que sí identifica cada dispositivo individual. Entonces, como a nivel público, si es posible acceder al primer segmento que me dice el fabricante, la marca del aparato, de repente el tipo de dispositivo. Entonces, a través de esa correlación es que se podría llegar a hacer algo que aunque no sea nativo, sí puede llegar a construirse. Pero sí, es claro lo que dice Luis. Tiene que ser un dispositivo conectado y que no tenga una Mac que esté cambiando todo el tiempo. Que, bueno, de por sí una Mac que esté cambiando todo el tiempo en sí mismo ya es un indicador de un ataque. Ahorita les hablaba de múltiples sistemas que identifican diferentes cosas. Cuando hay un dispositivo que está como en esos saltos, de por sí me hace pensar que es alguien sospechoso, ¿sí? Entonces, ahí uno pierde la confianza, uno ahí ya no dice, uy, es una tablet, es un iPad, no, pues, ¿quién sabe qué será? Es alguien que está tratando de confundirme acá un poco y tal vez no lo está haciendo con buenas intenciones. Entonces, esos pasan a ser más sospechosos que otra cosa en realidad. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Por aquí les tengo otra pregunta. Dice, ¿qué sería necesario para probar esta solución en la alcaldía de mi ciudad? Bueno, lo que en España llamamos un contrato menor, o creo que en Colombia se llama un contrato de menor cuantía, en los países de Latinoamérica, un contrato de menor cuantía es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestros posibles clientes, a nuestras ciudades, a nuestros ayuntamientos o alcaldías. Oye, prueba la tecnología con un importe que esté rondando los 15.000 euros, los 15.000 dólares, que es un contrato de menor cuantía, y al menos en una zona concreta de la ciudad puedes empezar a experimentar estas ventajas de la gestión que puedes hacer, de la seguridad, del turismo, de beneficio para el propio ciudadano, que le vas a poder dar un mejor servicio anticipándote a todo lo que va ocurriendo porque tienes datos y estudiando esos datos vas a poder dar pues este tipo de mejoras, ¿no? Eso es lo que yo propondría. Todo aquel que esté interesado, por favor, después del webinar puede contactar con cualquiera de las tres empresas que aquí estamos representadas o con las personas que estáis gestionando a nivel de marketing el webinar y nos pondríamos en contacto, haríamos el estudio y con una inversión pequeña se puede hacer una primera prueba de concepto. De ahí Perfecto, esperamos dar el salto, a llevarlo a toda la ciudad. perfecto, muchas gracias. No sé si Alexander iba a agregar algo más. no, lo decía Luis al final. Si la intención es iniciar ya con un correo electrónico, con un contacto, también nosotros iniciamos lo correspondiente para que se haga la prueba piloto y para que entonces ayudemos y acompañemos a la entidad para construir su proyecto de Wi-Fi location y análisis de datos. Perfecto, muchísimas gracias. También por aquí nos preguntan de quién son los datos. Como indicaba ahora, los datos que tienen que ver con todo el ejercicio de toma de decisiones, los datos son de la municipalidad o de la entidad pública y como tal siempre van a ser de ellos. Así que de acuerdo a las necesidades o a los términos de referencia técnicos, los datos pueden acceder a ellos de forma permanente, con las condiciones que se indiquen, con las llaves que se indiquen, porque en últimas todos estos datos hacen parte de ese activo que estamos transmitiendo hoy como concepto, deben tener las municipalidades o los ayuntamientos o las alcaldías. Perfecto, muchas gracias. Y también nos dicen, ¿cuál es la disponibilidad de la plataforma de datos?
ahí de cuál de todas estaba, porque hay varias en todo dentro de toda esta solución. No sé si hay alguna en concreto, o sea, yo, No, ninguna en concreto. Creería que pueden dar los 3 puntos de vista. bien, digamos que a nivel de conectividad va a ser relativo y va a depender también claramente de los canales de comunicación que hayan en el medio, ¿sí? En algunos casos, el transporte de la información puede que sea de una distancia muy larga. Ahí seguramente habrá alguna dependencia de un proveedor de servicio, de algún carrier, y por supuesto que todo ese tipo de cosas se definen en conjunto con el carrier. Son el tipo de cosas que se dejan estipuladas en un contrato. Hay varios sabores. Obviamente un carrier te puede dar una ruta o puedes decir, no, yo quiero tener contingencia, una ruta alternativa. Dentro de las posibles soluciones también aparecen las tecnologías, por ejemplo, de SD-WAN, en las que tú puedes tener, por ejemplo, un canal de Internet con un proveedor, otro canal de Internet con otro y una comunicación 5G, por decir algo. Y entonces, mientras más le vas añadiendo a eso, pues obviamente la disponibilidad va creciendo y va siendo mucho más fiable. Entonces son diferentes situaciones que se pueden analizar y bueno, que claramente se define por proyecto. Esto desde el punto de vista transporte, conectividad. Aquí entonces le dejo la palabra a Luis más pensando en la gestión y a Alex en el tratamiento de los datos. Pues está claro, nosotros la disponibilidad del dato es inmediata. Como he mostrado en la presentación, muchos de los datos son en tiempo real. Y luego sí es verdad que existen una serie de gráficas o de estudios que pueden requerir un postprocesado para analizar los datos en su conjunto de día o días anteriores y sacar otro tipo de estadísticas. Pero muchos de los datos son en tiempo real y pueden ser proporcionados a Sysman para que los trabaje, los presente y el tipo de gráfica que el cliente demande, pues esté, digamos, a su disposición. Ahora ya cedo la palabra a Alex para que nos indique, pues bueno, cómo lo trabajan. Sí, como indicaba ahora, en esos tres escenarios de software como servicio o de instalación en nube directa de la entidad o en instalación de la infraestructura local, dependiendo como tal de esa disponibilidad, digamos que lo trasladamos a nuestro sistema de información. Por ejemplo, cuando tenemos el software como servicio, estamos entonces con una alta disponibilidad de acuerdo a nuestro proveedor de nube con el que trabajamos de forma recurrente, porque somos partners, de hecho, y también somos como ellos, miembros de Fireware, utilizamos el mismo estándar y de hecho tenemos un framework exclusivo que desarrolló este proveedor de nube única exclusivamente para las soluciones basadas en Fireware. Entonces, esos ANS o esos SLA se trasladan directamente a nuestra plataforma y por eso entonces tenemos una disponibilidad mayor al 99%. En las otras dos escenarios, pues también dependerá entonces de las condiciones a nivel de infraestructura que cuente como tal la entidad, buscando, como también lo indicaba Juan en un momento determinado de su presentación, buscando el mayor tiempo posible, porque aquí estamos hablando ya entonces de datos que, si bien van a alimentar modelos a nivel de analítica, también ofrecen la oportunidad de la representación o del contexto de lo que sucede en ese momento en campo y por lo tanto es importante que tenga una alta disponibilidad porque la ciudad nunca para. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Y aquí como penúltima pregunta les tengo, ¿los modelos de analítica lo hacen ustedes o la identidad? Nosotros contamos con modelos ya, digamos, genéricos, preestablecidos para determinar, por ejemplo, comportamientos, flujos, algunos análisis de líneas de deseo, análisis que hacemos también de densidad ocupacional o de densidad de los peatones o de las personas que están alrededor o de los dispositivos en este caso. Esos son genéricos y claramente están al servicio desde el sistema de información o desde la plataforma. El momento como tal que por situaciones de contexto se requieran desarrollos adicionales de modelos de datos para obedecer a esas necesidades, también se trabajan y siguen siendo parte, digamos, integral del sistema de información. De esa manera, la respuesta sería, los modelos están como tal en el sistema de información a disposición de las entidades que lo requieran allí. Es como un marketplace de esos modelos. Perfecto. También tenemos aquí otra pregunta que dice,
Para alguien que no sabe mucho pero le interesa, ¿cuáles son los primeros pasos que se podrían dar? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, dice, para alguien que está muy interesado pero no conoce mucho, ¿cuáles serían los primeros pasos que se pueden dar? Yo Eh, bueno, pero si quieres lo tomo. Luis, sí, me eh, da igual, yo, tómalo tú, Juan. ok, mi recomendación sería primero empezarlo a ver en tiempo real. Digamos que aquí hemos hablado mucho de todo lo que se puede hacer, pero una demostración práctica siempre habla mucho mejor, ¿verdad? Entonces, como les decía Luis hace un rato, van a poder contactarnos a través de los contactos que hemos dejado en el registro y a través de las personas pues, con quienes se enteraron de este webinar y de la forma que hicieron el registro. Y contactándonos, me parece que lo primero que podemos poner a su disposición es al menos una demostración, en donde en esa demostración uno a uno tenga esa posibilidad de hacer preguntas que sean ya muy específicas de tu territorio, de tu zona, de los objetivos que tienes dentro de esa zona y con base en eso empezar a construir en conjunto. Primero con una demostración muy básica, llamémoslo así, pero después sí empezando a profundizar y llevarlo a una prueba, como mencionábamos más atrás en la pregunta anterior, de poder ejecutar algo de menor cuantía y poder entonces ya verlo en funcionamiento. Los pasos para mí serían esos. Primero una demostración de algo que sí está y después si le sigue gustando y si se mantiene ese interés, que esperamos se mantenga e incluso crezca, pues obviamente poder pasar a lo que llamamos nosotros una prueba de concepto, a una POC. Perfecto, muchísimas gracias. Y como última pregunta por aquí tenemos, ¿por qué con estos dispositivos y no con cámaras de video analítica? Bueno, pues si queréis respondo yo a esto. No sé si durante la presentación incluso llegué a comentarlo. Con una cámara de videoanalítica, aunque sea una cámara de última generación dotada con inteligencia artificial, estas cámaras son capaces de detectar las personas cuando hay una determinada distancia entre ellas. Si están muy juntas, no hacen bien el conteo porque bueno, no son capaces de ver la figura humana en su conjunto. Es verdad que estas cámaras pueden distinguir entre un hombre y una mujer, un niño o un adulto, y también pueden determinar si una persona pues, lleva un chaleco, una chaqueta roja o la lleva verde. Pero si esa persona cambia de ubicación y la otra cámara la detecta sin la chaqueta de color puesta, pues la va a contar como otra segunda persona cuando es la misma. Esto no ocurre con la tecnología Wi-Fi, que cuenta el dispositivo idéntico, aunque sea un dispositivo que cambie de MAC, es decir, que cambie de chaqueta, como en el caso de la persona. Y además, las cámaras no son capaces de detectar gente que esté detrás de objetos. Imaginemos, por ejemplo, ahora en la temporada de buen tiempo, que nos sentamos en una terraza, en un bar, en una cafetería, que tiene unas sombrillas para protegernos del sol. Las personas que están debajo de esas sombrillas no las ve la cámara. Los dispositivos Wi-Fi sí ven a esas personas. Es decir, cualquier objeto puede hacer que no vea la cámara a una persona, mientras que los objetos no pueden enturbiar, no pueden variar la precisión de la tecnología Wi-Fi, que sí es capaz de distinguir a ese dispositivo, aunque esté detrás de un objeto que impida la visión directa. Y esta es la gran ventaja. Listo, muchas gracias. ¿Verdad? Adri, antes de cerrar, y bueno, y equipo, no quería dejar pasar la oportunidad para el mensaje comercial, y es que las personas que nos están viendo hoy acá virtual por una cámara, vamos a estar presentes en la feria en Expoí, que será celebrada aquí en Bogotá el próximo 29, 30 y 31 de mayo. Así que quiero extenderles eh, esta invitación a todos. Nos gustaría poder conocerlos, justamente para quien nos preguntaba, alguien que está muy interesado y quisiera hablar mucho más, allá nos va a tener a los tres en carne y hueso, nos tomamos un cafecito, charlamos un rato y estoy seguro
que la pasarán bien, mejor dicho. Yo estoy bastante emocionado con la oportunidad de participar, así que lo mejor sería que nos pudiéramos conocer allá también presencialmente y como les digo, invitaremos a un café por allá con todo gusto. Así que los esperamos a todos. Y bueno, quienes puedan participar, este evento es en el Hotel Sheraton en Bogotá, Colombia. Quienes pues se encuentren por la zona, allá los esperamos. Eh, la idea, sí, este es apenas como el abrebocas, precisamente este mismo tema vamos a estar tratando allá con demostraciones, con un espacio en un stand y con una ponencia que tenemos dedicada a esto. Entonces, digamos que allá también se puede atender de manera como más particular cada caso y entenderlo un poco mejor ya con datos un poco más aterrizados. Entonces, bienvenidos y allá los esperamos a todos los que puedan. Les estaremos enviando un link de registro para que ustedes puedan acceder al evento sin ningún problema. De la misma manera, les haremos llegar entonces la grabación de este webinar y igual nos podemos seguir en contacto y cualquier duda que haya quedado por ahí en mente o que recuerden después, también nos pueden escribir y todas serán atendidas. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Adriana. No, ya no tenemos ninguna otra. Listo, vale. No sé si para cerrar alguien quiere comentar alguna otra cosa. De mi lado, no, muy agradecido más bien con la oportunidad por haber podido compartir este espacio con ustedes, con Alex, con Luis. De verdad que muy enriquecedor todo esto y esperando que nos veamos pronto. Sí, Juan, igual, muchas gracias a todos los que nos están poniendo los comentarios. Genial. Y sí, esperamos verlos en ese evento de Expoí y también seguir compartiendo con todos ustedes, porque en realidad que creo que hay muchísimo por hacer en las ciudades hoy con estas tecnologías. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos y deseando volver a saber de vosotros y bueno, pues que os podamos ayudar a tener ciudades más Muchas seguras gracias. y más inteligentes. Ahí Gracias. estaremos en Bogotá. Gracias, Diego. Claro que sí. Bienvenidos. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación y nos estaremos viendo próximamente en ese espacio o en algún otro que podamos hablar sobre este tema. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Igualmente, hemos cumplido el Igualmente. horario escrupulosamente. Eh, Gracias. Gracias. Adiós.